Iglesia Esmirna. Bueno, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestra página de Facebook y también a nuestra página de YouTube, Iglesia Esmirna. Qué bueno que está con nosotros. Hoy vamos a continuar con la serie La Iglesia en Casa. Y este domingo vamos a estudiar el segundo aspecto que vimos en la introducción, que es la iglesia le pertenece a Cristo. Este día desarrollaremos 3 puntos importantes que van a fortalecer nuestra vida al entender que la iglesia le pertenece a Cristo. Y el primer punto que yo quiero desarrollar acerca que la iglesia le pertenece a Cristo es que la iglesia no es una institución humana. Cuando usted y yo entendemos que la iglesia le pertenece a Cristo y que no es una institución humana, nos afirma a nosotros como hijos de Dios que su fundación es divina. Y por eso yo quiero llevarlos a Mateo, en el capítulo 16, el versículo 18. Y quiero leerles Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice de esta manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Este juego de palabras que viene a acoplarse a lo que Pedro mencionó anteriormente en el versículo 16. Si usted puede ahí retrasar unos 2 versículos, se puede dar cuenta que Jesús hace una pregunta y dice: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? A lo que Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa respuesta importante nos hace ver que Cristo es la roca, la iglesia le pertenece a Él. Por eso cuando vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, Pablo dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús es el fundamento de la iglesia. Como relata Mateo en las palabras que ya mencionamos anteriormente, dice Jesús: mi iglesia, y la palabra mi es un determinante posesivo. Eso significa que Jesús se apropia de su iglesia porque le pertenece. Le pertenece. Entonces, ¿por qué no debe fortalecer este primer punto que ya explicamos? ¿Por qué no debe fortalecer que la iglesia no es una institución humana? Bueno, sino que es divina. Bueno, esto nos debe fortalecer porque afirma nuestra fe. Afirma que la iglesia no va a poder ser detenida, ni en esta pandemia, ni en ninguna otra que venga. Recuerdo hace algunos años cuando yo predicaba en la iglesia y decía cómo desearíamos que viniera una persecución para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos parados y para que podamos expandir el evangelio. Hoy la pandemia ha venido y nosotros seguimos predicando y la iglesia no se detiene. Y como dice Mateo, ni siquiera el mismo infierno ni las puertas del Hades van a prevalecer, van a detener la iglesia que le pertenece al Señor. La iglesia en casa. Tú eres la iglesia. Y esto te tiene que afirmar a ti, porque esto no es una institución humana. Esto viene o fue fundado por alguien divino, por nuestro Señor Jesucristo. Un segundo punto que yo quiero tocar en este día es que si sabemos que la iglesia le pertenece a Cristo, por lo tanto debemos de saber que Cristo es la cabeza de la iglesia. Este punto es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay muchas personas, hay muchos líderes, muchos pastores posesionándose de algo que no les pertenece. Yo he escuchado decir: es que es la iglesia de fulano de tal. No, la iglesia no es de nosotros. La iglesia le pertenece a Cristo. Por lo tanto, Él es la cabeza. La Biblia lo dice, que es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin
de que Él tenga en toda la primicia. Pablo utiliza el cuerpo humano como una metáfora de la iglesia, a la cual sirve a Cristo, que es cabeza de ella. Por lo tanto, cuando usted y yo sabemos que Él es la cabeza de la iglesia, significa que la única autoridad suprema la tiene el Señor. Escuche bien, la única autoridad suprema la tiene el Señor. Por lo tanto, no hay una autoridad suprema en una iglesia, porque la única le pertenece a Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros los pastores, los ancianos, los líderes de la iglesia solo somos colaboradores del ministerio, de la iglesia que le pertenece al Señor. El cuerpo tiene, dice la Biblia, muchos miembros, y cada miembro realiza una función. Por lo tanto, por muy pequeño que sea alguna parte del cuerpo, es importante y se necesitan el uno al otro. Por lo tanto, podemos decir que nosotros como cuerpo también somos muchos miembros, cada quien realiza una actividad diferente, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Esta pandemia que estamos viviendo con la iglesia en casa, esta serie que estamos llevando, debemos entender que cada uno de nosotros tenemos diferente función, pero todos somos colaboradores del ministerio, de la iglesia de Cristo, porque Él es la cabeza y Él nos ha llamado: id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese ir significa que yo tengo que ir. No tengo que esperar que ellos vengan, sino que yo tengo que ir y transmitir buenas noticias. Y en esas buenas noticias puedo llevar el evangelio, puedo llevar comida, puedo llevar vestuario, puedo llevar un mensaje de buenas noticias a aquellas personas que lo necesitan. Él es la cabeza. Por lo tanto, nosotros debemos de sujetarnos a su palabra, que son sus instrucciones. Un tercer punto que yo quiero tocar en este día acerca que la iglesia le pertenece a Cristo. Y este tercer punto es un punto alentador, gratificante, como agua en el desierto, y es que un día Él regresará por su iglesia. Él regresará por su iglesia. Cuando nosotros entendemos que la iglesia le pertenece a Él, eso significa que Él un día va a regresar por lo que es de Él. Y yo quiero llevarlos nuevamente a la palabra de Dios, y quiero llevarlos al evangelio del apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 3, que dice así: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando el Señor realizaba su ministerio en esta tierra, afirmó su regreso. En este contexto que yo mencioné, el pasaje, el Señor, las palabras se las da a sus discípulos que Él va a regresar. Pero que también hace referencia que un día el Señor va a regresar por sus santos, por nosotros. Y a eso le llamamos teológicamente el arrebatamiento de la iglesia. Al final de los tiempos de la segunda venida de Cristo, Cristo va a regresar por su esposa, que es la iglesia. Una esposa, dice, sin mancha y sin arruga. Y podemos pensar entonces, ¿de qué se trata esto? Porque yo peco constantemente, pero cuando las palabras sin mancha y sin arruga es que Él mismo ha limpiado a su esposa para un día regresar por ella. La promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo es un elemento central en las Escrituras y en la anunciación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Con este retorno de Cristo no es asociado el juicio final, sino más bien que Cristo tomará consigo de entre los muertos y a los vivos, a quienes tengan de ellos el Espíritu y su vida misma. Por eso yo quiero ir finalizando
en este día. Y yo quiero terminar y hacer conexión acerca de que Él un día va a regresar. Y nosotros, este domingo, vamos a celebrar la mesa del Señor. Por lo tanto, es un buen día para recordar su muerte, su resurrección, testificar al mundo que Él está vivo y que un día va a regresar por nosotros. Así que acompáñame con tus elementos para poder disfrutar de la mesa del Señor. Hermanos, qué bueno que usted ya tiene preparados los elementos para poder compartir con nosotros la mesa del Señor. Me acompaña David. Con David estaremos compartiendo la mesa del Señor. Y yo quiero leer el pasaje de la palabra del Señor que está en Mateo, en el capítulo 26, el versículo 17, porque dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y es que era el tiempo que Israel, los hebreos, recordaban cómo Dios los había liberado de Egipto y cómo el Señor iba a vivir su última Pascua, que era Él se iba a entregar como sacrificio, como el cordero inmolado para perdonar nuestros pecados y quebrantar el viejo pacto y crear un nuevo pacto. Cuando vamos a Primera de Corintios, el apóstol Pablo también le dice a la iglesia la manera como se debe tomar la mesa del Señor, porque habían sucedido algunos desórdenes. Y creo que este es un buen tiempo para que podamos recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Él murió, resucitó al tercer día. Hoy estamos testificando de que Cristo sigue vivo y que un día va a regresar por nosotros. Así que le voy a dar el tiempo a David para que él pueda compartirnos el pan. Este pan es un gran privilegio para nosotros, porque este símbolo es una indicación de el amor de Dios, el nivel de su amor para cada uno de nosotros. Y en lo mismo tiempo es una indicación del sacrificio de Jesús para nosotros. Y nosotros necesitamos vivir este estilo de vida también. Entonces, en las palabras de Pablo, cuando él está reportando lo que pasó en el último cena original, él dijo que después de la cena, Jesús tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entregó. Hagan esto en memoria de mí. Y cada vez cuando tenemos esta oportunidad, vamos a decir: este es algo, un honor. Vamos a hacerlo en la memoria de Jesús. Y vamos a expresar gracias por este sacrificio. Vamos a orar. Padre, gracias. Este símbolo es una expresión tan grande de su amor. Nosotros podemos recordar que este es la expresión de su amor para nosotros. Tenemos valor en sus ojos. Y su Hijo y su sacrificio es una expresión de este valor. Gracias por todo. Amén. Gracias, David, por compartir el pan. También el apóstol Pablo en el versículo 25 dice estas palabras: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y el pacto que el apóstol Pablo está hablando, era esta nueva manera de darnos a entender que el sacrificio y la sangre que él iba a derramar, como aquel animal que también era derramado en el Antiguo Testamento, perdonaba pecados momentáneos, él nos iba a perdonar todos nuestros pecados. Y para mí es un privilegio cada vez que lo tomo y recuerdo este momento, porque solo estamos acá por la gracia del Señor. Así que vamos a orar y después vamos a tomar de la copa. Padre, te agradecemos por el privilegio que nos da de estar acá y de poder haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Porque esa sangre que fue derramada fue el indicador del amor que tú tenías para nosotros. Gracias por perdonar todos nuestros pecados y por darnos la oportunidad, Señor, de cada vez que tomamos o recordamos este momento, podemos disfrutar de la mesa del Señor sabiendo y testificando de lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar. El apóstol Pablo termina diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y David, creo que estamos esperando su regreso con mucha ansiedad, que Él un día va a regresar por nosotros. Gracias, David, por estar con nosotros y poder compartir con la iglesia la mesa del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y que todo esto pueda edificar sus vidas y seguir sirviéndole al Señor con todo su corazón. Bendiciones. Quiero levantar a
Iglesia Esmirna.